Muy buenos días, esto es Argentina y el Mundo. Hasta las 9 estaremos con ustedes en los controles, como siempre, Fortunato Cañete. Mi nombre es Gonzalo y la torsa temperatura aquí en el Pago, 7 grados 4, la sensación térmica bien fresquito, máximas de 17, 18 para el día de hoy, que va a estar entre nublado, con nubosidad variable, algún momento de solcito que tendremos después del mediodía aproximadamente, pero repito, con mucha humedad en el ambiente. Bueno, está igual el clima, no hay mayores cambios en las actualizaciones del pronóstico para mañana, para el fin de semana, aunque con temperaturas levantando, ya sí que vamos a tener un fin de semana con nubosidad variable, etcétera, pero agradable, con temperaturas más altas. Y el lunes y martes hay bastante a mucha certera probabilidad de precipitación. Seguro llueve, seguro lo llevaron preso, dice el dicho, pero eso es lo que está dando por lo menos la actualización de pronóstico. Alta probabilidad de precipitaciones para el lunes media mañana y el martes por la madrugada, ¿sí? No gran cosa, pero entre un día y otro estarían lloviendo con alrededor de 30 milímetros, aproximadamente 30 y pico. Así que esto para la semana que viene, con temperaturas que van a ir en aumento a partir de la semana entrante ya, y este agosto, que de a poquito lo vamos transcurriendo ya en más de la mitad. Hoy, por supuesto, es día no laborable en la Argentina por razones turísticas. Día no laborable, esto es una creación del gobierno. Si mal no recuerdo, se hicieron creo que 3 días, así son en el año, que se establecen como no laborables. Es una figura bastante extraña en el sentido de que, bueno, para la administración pública es feriado, obvio, ninguna duda, la provincial, la nacional, la municipal, etcétera. Ante cualquier atisbo de feriado, lógicamente lo toman. Pero hablando en serio, para el mundo privado, el empleador tiene optativamente la posibilidad de dar o no el feriado, ¿sí? Así que hay empresas, emprendedores, etcétera, que lo dan y otras que obviamente no. Están pensados estos 3 días no laborables con ideas de fomentar el turismo interno, fines turísticos el fin de semana, etcétera, teniendo en cuenta que el 17 de agosto, el día del Gran Capitán, es feriado inamovible. ¿Sí? Así que bueno, hoy día no laborable en la Argentina. ¿Qué pasó ayer qué está pasando en los convulsionados mercados argentinos? Bueno, de todo un poco. El dólar continúa por quinto día seguido, ¿sí? Me parece que es el quinto o sexto, no sé, ya perdí la cuenta, pero fácil, quinto seguro a la baja, ¿sí? El dólar oficial y los dólares en general han recuperado terreno, el blue y eso, pero para hablar del oficial, que es el más importante en principio, por lo menos por ahora, hasta que nos pongan otro cepo, no vaya a ser que este gobierno termine poniendo otro cepo, porque sería una cosa bastante particular, ¿no? Bueno, pero yendo al grano, ¿qué sucedió ayer? Bueno, volvió, como les decía, a bajar el dólar en algún momento, inclusive el minorista, en el Nación, ¿no? Estuvo por debajo de los 1.300, después se acomodó, quedó la punta vendedora del minorista en 1.310, la punta vendedora del mayorista creo que con 1.290 y pico. Así que el gobierno a priori está conforme con el resultado de a dónde ha llegado el dólar. ¿Qué ha pasado que ha bajado tanto? Bueno, pasaron 2 o 3 cosas. Primero, al volver o retrotraer las retenciones a los niveles anteriores a 30 de junio, hay un remanente de liquidación de granos y ha habido algún que otra ventanita de días con cotizaciones de la soja. Son una porquería, pero un poco más afable de las que habían antes, y hubo liquidaciones. Así que hubo algo de oferta de dólares en el MULC del campo, básicamente. No hay demanda, la importación empezó a plancharse medio que del todo, más allá que sigue siendo un dólar barato, empezó a plancharse por la sencilla razón de que la actividad está yendo en tobogán, claramente, en descenso.
Entonces, lógicamente, todo lo que tenga que ver con la actividad importadora se plancha. Entonces, hay oferta y no hay demanda. Y, por supuesto, las tasas hicieron su trabajo sucio de corto plazo. Con estas tasas, imagínense que hay gente que está reventando canuto y pasándose a tasa, obviamente. Algunos reventando canuto para sobrevivir, para pagar cuentas, para pagar sueldos, para pagar la tarjeta, para lo que sea, y otros reventando canuto para pasarse a tasas. ¿Sí? El famoso, entre comillas, carry trade interno, con estos números son absolutamente atractivos, no hay que hacer ninguna cuenta demasiado. Mientras uno sepa que tiene una tranquilidad del dólar, además sabe que el gobierno, si es necesario prender fuego la Argentina entera para tener el dólar tranquilo, Caputo lo va a hacer, no tiene ningún tipo de inconveniente, ningún tipo de reparo, sí. Como más de una vez lo comenté, es gente que no conoce el país, no viene el mundo productivo, no conoce dónde funciona una fábrica, dónde funciona un tambo, nada, una actividad agrícola, ganadera, a que se le ocurra. Viene del mundo de las finanzas y nada más. Y tiene como meta, por lo impuesto por el presidente de la Nación, porque esto en definitiva no es culpa de Caputo, tiene como meta bajar el dólar a cualquier costo. Esa es la orden que le dio el presidente. Si, repito, si tiene que incendiarse el país, y que se incendia. Si se tiene que fundir el 80% de la economía argentina, que se funda, no hay problema. Adelante nomás. Ese es el mensaje clarito que le dio el presidente a Caputo. Así que, bueno, va bien en ese sentido. Mucho tiempo más durará esta política de tasas y el tiempo que el gobierno considere necesario y el tiempo que el mercado lo siga tolerando. ¿En qué sentido? El mercado siempre va a terminar pidiendo más, ¿sí? Ustedes saben que en la licitación pasada del miércoles, el super miércoles que se le llamó, le quedaron afuera a Caputo el 40% de la oferta. Eran 15 billones y más o menos, no me acuerdo el número exacto ahora, licitó 9 y pico y le quedaron afuera 5 y pico, más o menos. Así que, de hecho, anunció otra oferta para el lunes, lo cual también el mercado lo tomó como diciendo, bueno, están desesperetti porque esos pesos queden atrapados y no vayan a ningún otro lado. Bueno, en fin, no importa. Pero anunciaron otra para el lunes, así que entiendo que el lunes se hará esa otra licitación. Y el mercado probablemente le va a pedir más tasas. Si le pidió 70 y quedaron 70% de tasa y quedó 40% afuera, el lunes probablemente el mercado le pida 85, 90, no lo sé. Hace un mes atrás el gobierno estaba colocando este tipo de letras, que son 3, 4 tipos de letras, que son cada vez más cortas, hecho sea paso, lo cual marca lo que el mercado está descontando, que esta situación es cada vez más volátil y cada vez más difícil. Hace un mes atrás el mercado le daba esta deuda al gobierno por 33%. Ahora el gobierno tuvo que ofrecer 70%. Así que, digamos, las cuentas están a la vista. Está bien complejo el tema. La tasa de caución sigue. La caución es un plazo fijo cortito a un día que utilizan los bancos, básicamente. Bancos, compañías de seguros, ETF, fondos y demás yerba, es decir, los grandes operadores del mercado. Para la liquidez inmediata que necesitan para distintas cosas, los bancos, porque tienen que cubrir obligaciones por lo que le piden los clientes, etcétera, pagar pase interbancario, bueno, todo el despelote. El call money que le decían antes. Eso sigue pagándose altísimo, 70%, señor Roger, 70, 71. Y bueno, estos otros días anduvo en 73, 74, llegó a 80 en algún momento. Está altísimo, está completamente desbocado el mercado de tasas. Y bueno, y ahora veremos hasta dónde el gobierno decide convalidar esto, pero más importante que lo que decía convalidar el gobierno, hasta dónde el mercado lo sigue aprobando, le sigue dando el visto bueno, porque nada, los que tengan peinen algunas canas, como dicen los viejos, van a recordar que esta situación o parecida se vivió muchas veces en la Argentina. Muchas veces, en los últimos
40 años por lo menos 4 o 5 veces. Así que esto de el juego con la tasa para evitar la fuga del dólar y toda la demás historia ya se vivió en reiteradas oportunidades, así que vamos a ver hasta dónde el mercado, repito, convalida, otorga, sigue dando esto a cambio de qué, a cambio de más tasa, más tasa, más tasa, porque claro, ¿qué implica una tasa alta? No es solamente la ambición y la codicia. Una tasa alta implica no te creo, claramente. Como lo que me estás ofreciendo es demasiado riesgoso por quedarme en pesos, necesito que me cubras ese riesgo con más tasa. Es simple. Yo voy y pongo la plata en Suiza, me da 2%, en la Argentina me da 200, por el riesgo que implica la Argentina, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Esto es así de simple, así funciona este mundillo financiero en cualquier parte del mundo. Así que, por supuesto, aumentaron los rendimientos de los plazos fijos, ya lo comentamos aquí, y las billeteras virtuales, y todas las colocaciones en pesos como consecuencia de estas supertasas que estamos viviendo, que, repito, van a, si se mantienen así durante mucho tiempo, y bueno, el tendal que va a quedar en la economía va a ser más que importante, ¿no? Así que el gobierno, me parece, pero esto es una apreciación obviamente personal, no tengo información ni cómo saberlo, obviamente, tiendo a pensar que el gobierno que pensaba llegar a las elecciones, por lo menos a la de septiembre y a las de octubre también, con este esquema cambiario, tengo la impresión de que va a tener que tomar una decisión antes, si esto sigue en este camino. Es una intuición nada más, porque no me imagino sobrevivir 2 largos meses y medios con este nivel de tasas. No me lo imagino. De hecho, no se me ocurre ninguna experiencia económica previa en la Argentina que esto haya funcionado. Sí, estoy pensando en la más cercana, que es la del gato, la de Macri, en 2018, allá por abril, sí, febrero, abril, mayo, por ahí anduvo la cosa, del 2018, digo bien, sí, del 2018. Bueno, es una situación más, no igual, pero porque hay diferencias, pero relativamente parecida a esto. Empezó el jueguito con la tasa para evitar la disparada del dólar. Ahí fue la famosa frase de Cementerio de Ravioles de Lilita, que dijo: ya no se preocupen, ya el dólar va a volver a 20. Todavía estamos esperando, Lilita, que el dólar vuelva a 20. Bueno, en ese momento, bueno, estaba Caputo, después llega Caputo como presidente del Banco Central, estaba Sturze primero, vuela Sturze, entra Caputo y empiezan los torniquetes de tasas, qué sé yo, y demás. Y estaba, bueno, ya ni me acuerdo los ministros de Economía, pero en su momento Prat Guy, que renuncia, después viene Sandleris, creo, no sé si me estoy olvidando alguno en el medio, no importa. Pero la situación fue parecida. Reitero, en el cuanto al contexto de tasa, pero no mantuvieron una tasa tan alta 3 meses. En algún momento tuvieron que soltar el precio del dólar, pues, tuvieron que dejar de intervenir y soltar el precio del dólar. En este caso, el gobierno no está interviniendo, o sea, en el dólar, está interviniendo en el mercado de tasas, ¿no? Claramente que es una forma indirecta de intervenir en el dólar. Si el gobierno deja de intervenir en el mercado de tasas, el dólar se vuelve a acomodar a un número un poco más razonable. Así que, bueno, hay mucha mala praxis. La verdad que uno hubiera esperado de un equipo, o a lo mejor no será culpa del equipo económico, será culpa del presidente que le manifiesta otra cosa, no lo sé, no tengo idea, pero uno hubiera esperado más una praxis, un accionar más profesional de gente, sobre todo gente que se dedica a esto, de toda la vida, como es el equipo de Bausili y de Caputo. Pero bueno, hay mucha ruido en todo esto y bueno, por supuesto la economía lo siente, la inestabilidad está, esto no hace más que aumentar los rumores, las expectativas. Es decir, si vos todos los días en la tapa de los diarios
tenés el tema, si no es el tema dólar, tenés el tema tasa, y la tasa que vuela, ni esto, y que la bicicleta financiera y todo y bueno, está más que claro que hay algo que no está bien, digamos, ¿no? Solamente el libertonto más libertonto del mundo puede salir a decir que la situación está normal, digamos, ¿no? Si alguien me dice que convivir en un país con una tasa de descubierto del 85 al 90% anual es normal, bueno, estamos todos taraditos entonces acá en Argentina. En fin, así que está, reitero, igual el mercado en ese sentido. Hoy, por supuesto, no hay operaciones financieras en la Argentina, es día no laborable, así que es un día de respiro para Bausili and Company. Y bueno, y veremos el lunes qué sucede. El mundo sigue funcionando hoy, pero el todo marcha TMAP, la famosa frase del gobierno de los libertontos, es todo marcha de acuerdo al plan. Bueno, según ellos, todo marcha de acuerdo al plan. Bueno, si este es el plan, veremos a ver cómo termina. Lo cierto, repito, ayer tasas altísimas otra vez, todo sigue igual, con un dólar que desbarrancó, sigue bajando, se ubica en los niveles de 1.300 ya, 1.310. Estamos otra vez en un nivel de dólar de atraso cambiario, ¿sí? Yo hace algunos días comentaba, espero que el gobierno se deje joder, y no, siguen jodiendo, y cómo es, y dejen el dólar en 1.350 o alguna cosa por el estilo, que es un dólar más o menos competitivo, digamos, para el sector exportador y para las economías regionales, la Argentina, etcétera. No, quieren seguir jugando a la baja transitoria, absolutamente transitoria, porque el presidente está convencido de la cuestión de la inflación en todo momento, es un fenómeno monetario, bueno, la gansada que repiten habitualmente, no porque sea una gansada lo de la frase, sino porque en la Argentina hay otros contextos también a que tener en cuenta, pero bueno, no importa. Y están obsesionados con que todo lo relativo a inflación es dólar. Entonces el dólar se acomoda un poco y eso se me pasa a inflación. Y ya quedó demostrado que no pasa, no pasa en la misma magnitud. El pass-through famoso no se da en esa magnitud, lo cual es bueno. Ahora, repito, tener a un país sometido a tasas de esta magnitud durante ya, y estamos casi en 20 días con estos niveles de tasas ya altísimas. Ya estábamos con tasas altas hace rato, un mes y pico. Bueno, en fin, sabrán estos muchachos qué es lo que quieren hacer, pero está más que complejo, repito, el tema. Y con respecto a la inflación, bien vale aclarar un par de cositas. Ayer justo estaba viendo un informe sobre el tema, y es cierto que la inflación, es una obviedad que la inflación desaceleró en la Argentina, etcétera. La inflación en pesos. Hay un economista ayer que recordaba esto, no la inflación en dólares. Porque la Argentina tuvo en el 24, 22 o 23% de inflación en dólares. Y en el 25 va por algo parecido, un poquito más abajo. Inflación en dólares, altísima, del 20 y pico %. ¿Por qué? Como consecuencia que la Argentina quedó carísima en dólares, quedó con un tipo de cambio atrasado, etcétera. Los desbarajustes de la economía hacen que haya inflación en dólares. ¿Qué significa que haya inflación en dólares? Que aumenten los costos en dólares. En dólares. En moneda dura. Bueno. Así que esto también digo para tenerlo en cuenta, pues no es un detalle menor. Ayer leía que los bancos se quejaban de que ahora hay una guerra, no una guerra, pero hay como una especie de disputa entre el Banco Central, entre el gobierno y los bancos. Falta que salgan a decir Caputo and Company que los bancos están conspirando para hacer caer al gobierno y listo, ya. No vengo más a hacer programa, nada, me tomo una pastillita, porque ya si el gobierno liberal libertario que cree en el mercado y todo lo más va a salir a decir que los bancos están conspirando, bueno muchachos, pongámonos de acuerdo. No, de ustedes un discurso más kirchnerista de los libertontos no podría escuchar, ¿no? Que los bancos le están haciendo una conspiración. Pero si ustedes no son los que creen en el mercado, bueno. En fin,
las cosas que hay que escuchar, ¿no? Yo esto lo he visto en Twitter de algunos libertarados, que hay mucho, pobre, coeficiente 2 neuronas cuando están inflamadas. Ay, Dios santo, las cosas que hay que leer y escuchar. En fin, bueno, hablan de que los bancos empiezan a sentirse que los metieron en una especie de corralón. ¿Se acuerdan el corralito? Corralón de primero de la Rúa, Cavallo, después el corralón le decían a lo que hizo Duhalde. Bueno, es un tecnicismo financiero bancario, pero no importa. ¿Por qué están hablando de corralón? Porque los bancos quedaron atrapados en esta falta de liquidez, por eso hablan de corralón. Claro, le subieron el encaje al 40%, parece que encima Caputo quiere subir más todavía el encaje. Los encajes, eso hace que el dinero prestable que tengan los bancos cada vez menos. Entonces te seca por completo la plaza y te deja sin liquidez. Son regulaciones que impone el Banco Central. Y el Banco Central controla este tipo de cosas. O sea, se supone que los bancos cumplen. Para eso está el Banco Central. Así que además tienen que informar todos los movimientos, todo. El Banco Central tiene un esquema bien soviético de manejo de policía de contralor de los bancos. Así que, bueno, los bancos están ahora con ese temita. Por eso las tasas de un día vuelan, porque están sin liquidez. ¿Por qué? Por la obsesión de Milei con el M1, el M2, la base monetaria, el circulante. Dios santo. Estos muchachos creen que somos rata de laboratorio realmente, ¿no? Pero la verdad, un poquito de idea de cómo funciona el mundo en la economía real parecería que no tienen, ¿no? Ni un poquitito. Así que ahora está esa pelea, repito, con los bancos, que se traduce todos los días en el nivel de tasa, que los bancos se quedaron sin liquidez para operar en el corto plazo, por eso las tasas diarias vuelan. Y esto es todo obra del gobierno, ¿eh? No, que de nuevo, ¿qué van a acusar a la conspiración del poder financiero local? Bueno, en fin. Así que, bueno, nada, veremos a ver en qué termina esta novela, pero, insisto, redondeando la cuestión y ya pasando a otra cosa, se hace muy raro pensar que este esquema con este nivel de tasa, repito, pueda sostenerse mucho tiempo. Es rarísimo, bueno, veremos, sin que no medie antes algún tipo de modificación cambiaria. Llámese soltar las tasas para que el dólar vaya donde tenga que ir, que esté el techo de la banda, pues todo esto, recuerden, empezó cuando hace un mes, menos, 20 y pico de días, 20 días, el dólar amenazó con tocar el techo de la banda. Estuvo ahí a 6, 7%. Y ahí empezó la política de mega super tasas. En fin. Los activos argentinos, ayer fue un día también bastante, no rojísimo, pero complicado a nivel internacional. Bajaron los índices, algún día tenía que bajar. Finalmente la corrección fue menor en los índices de Nueva York, fue del 0.3. El Russell fue el que más, el Russell es el que agrupa a todas las, entre comillas, pequeñas, ahí no hay pequeña empresa, pero empresas más, no tan grandes, digamos, el Russell 2000. Terminó bajando 1, pero los demás índices corrigieron 0.2, 0.25, nada del otro mundo. En algún momento la corrección parecía un poco más fuerte. Sí corrigió fuerte el mundo cripto ayer, de un plumazo, pero esto es habitual en el Bitcoin, en Ethereum, etcétera. Es habitual estos movimientos muy volátiles. Se fue de 123 a 116 sin escalas, decía ayer. Hoy ya está recuperando terreno. El Bitcoin está en los 119, 118, 500, 119, pero tocó la resistencia famosa de la zona de 120 y se fue para atrás. Algo relativamente coincidiendo con la corrección en el mercado norteamericano. Así que nada terrorífico, sí fue terrorífico el comportamiento de los activos argentinos que ayer se descremaron mal en Nueva York, pero mal. Caídas de 6, 7%. Bueno, amplifica siempre Argentina cuando hay una corrección afuera, en la Argentina amplifica por 10. Esto es siempre así, también coincidiendo con la situación de estrés local.
hay mucha gente que se dedica a esto, al mundo de finanzas y todo lo más, que, repito, con este nivel de tasas está parado arriba de la caución, porque sabe que esto no va a durar tanto tiempo más y en el mientras tanto está haciendo un jugoso negocio diario financiero, por supuesto. Así que un día bastante fulero en términos de activos argentinos. El riesgo país sí viene bien, volvió a bajar, raro, en un día ayer bastante rojo, pero volvió a bajar, se ubicó en la zona de los 711 puntos, coqueteando ya con los 700. Por supuesto que uno no puede predecir el movimiento de los bonistas que salen a comprar bonos, pero está claro que las encuestas que se han visto últimamente, en esta última semana, en los últimos días, están marcando que el gobierno tendría inclusive una buena elección en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué sería una buena elección? Y hay varios contadores que lo están dando ganadores en las elecciones de medio término ahora, de jurisdiccionales del 8 de septiembre. Lo están dando ganador. Alguno me puede decir, raro en la provincia de Buenos Aires. Bueno, sí, raro, pero lo están dando ganador algunas encuestas. Otras lo dan casi en un empate técnico, porque hay un Magario, que es la candidata de la tercera sección electoral, obtiene allí una ventaja muy, muy fuerte, candidata testimonial, dicho sea de paso. Qué lindo es mentirle a la gente así en la cara y decirle, votantes queridos, ustedes son estúpidos y lo saben. Bueno, eso hace Magario porque no, ya anunció que es testimonial, solamente se presenta y no asume. Bueno, qué lindo, porque es la vicegobernadora, recuerdo, del niño Axel. Bueno, en fin, no importa. Lo cierto es que allí la diferencia sería muy fuerte, por supuesto, a favor del peronismo o kirchnerismo, pero igualmente el gobierno nacional compensa en el resto de las secciones, sobre todo en la sección cuarta, en la sección quinta. Ahí arrasa el gobierno. Así que quizá estos números alimentaron las expectativas de los bonistas, que salieron a comprar un poco más de bonos, teniendo en cuenta que están todavía relativamente baratos. Igual, como dije, mientras estemos en esta zona de 700 puntos, no hay mucho para hablar, digamos, básicamente. No estamos ni adentro del mercado de capitales ni podemos entrar, así que se especula. Obviamente el gobierno es el principal que tiene esa mirada, que habiendo un escenario electoral positivo para el gobierno en estas ya elecciones jurisdiccionales de la provincia de Buenos Aires, que son elecciones legislativas en principio, no tienen importancia, pero en la Argentina la macro y las finanzas están tan atadas a lo político que terminan teniendo importancia, o el mercado las termina viendo como importantes. Entonces, adelantándose a eso, salen a comprar porque prevén que tras la victoria supuesta del gobierno en las elecciones de medio término de la provincia de Buenos Aires, habría ya una nueva baja de riesgo país. Entonces adelantan y compran ahora, porque lógicamente quieren captar la ganancia futura, así funciona esto. Así que bueno, nada, este es el panorama que se vive en términos financieros de los números macros más importantes de la Argentina. Bajó el riesgo país, quedó en los 711 puntos, así que vamos a ver cómo continúa. Tenemos hasta las elecciones de la provincia de Buenos Aires 3 semanitas, ¿sí? 3 semanitas que van a ser obviamente muy intensas. Justo una semana antes de la elección de la provincia de Buenos Aires está la nuestra, aquí la de Corrientes, que obviamente no es que no la cuento, pero no mueve el amperímetro, es decir, no, ningún inversor importante va a estar mirando qué pasa en las elecciones de Corrientes, por la sencilla razón de que no tiene una representatividad electoral, de peso electoral, que signifique absolutamente nada, absolutamente nada. Así que antes justo va a estar la elección aquí en Corrientes el 31 de agosto y el fin de semana siguiente sí viene el plato fuerte, las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Ayer, y cerrando un poquito lo económico, estuve viendo, no me privo de nada en la vida, un streaming con el gordo Dan y bueno, y la banda, los que tienen ahí en su programa Carajo, que creo que se llama, algo así. Bueno, en fin. Con el equipo de economía, Caputo, Bausili
¿Y quién más estaba? Núñez, que bueno, venía ahí de ese mundo. Núñez, funcionario del Banco Central, ahora Felipe Núñez. Otro del grupo de los chupacindor libertontos, digamos. Así que estaban allí en un programa de streaming. Dos funcionarios de primer nivel de la Argentina, como son el presidente del Banco Central y el ministro de Economía. Si el ministro de Economía y el presidente del Banco Central, después de que estuvieron laburando todo el día y con la cabeza, supongo que lo que debe ser estar frente a las pantallas del Banco Central. Bueno, no me quiero imaginar, es una cosa muy estresante, con estos niveles de tasa, etcétera. Lo mismo para el ministro de Economía. Si después de estar todo el día laburando ahí, tienen que ir a dar explicaciones a un streaming mugriento de un gordo más mugriento y grasiento como el gordo Dan. No un 4 copa, un -4 de copa, ganso, youtubero, pero ganso importante, ganso importante, que lo mira la abuela, porque, digamos, por supuesto, tiene un montón de seguidores, es un influencer, no voy a decir que no, obvio que sí, pero ¿tiene que ir el ministro de Economía y el presidente del Banco Central a ese tipo de programas? Bueno, a lo mejor uno se ha vuelto un poco anticuado y no entiende determinadas cosas, pero entiendo que la formalidad del... A ver, yo no lo veo a Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro norteamericano, yendo a un programa de streaming de un fanático de MAGA, de Make America Great Again, digamos. No sucede esto. Es raro, repito, que funcionarios de ese nivel, de ese calibre, vayan a un programa de streaming a dar explicaciones de lo que está sucediendo con el mercado, con las tasas. En fin, me parece raro, muy raro, y me parece desubicado, completamente fuera de lugar, porque los funcionarios se exponen al trato a un trato menor, digamos. Tampoco tienen que ir al programa del imbécil de Majul a dar explicaciones, digamos. Si en algún momento hay algo importante que comunicar, que lo hagan por una cadena nacional, cortita y listo, y ya está. Pero no ir a que algunos alcahuetes youtuberos o alcahuetes periodistas te hagan preguntas simples, estúpidas, tontas, idiotas, no tiene sentido, digamos. No tiene sentido, y nos confirma que nos tratan como imbéciles. Nos confirman que nos tratan como imbéciles. Digo, para que quede bien claro. En fin, está mal, que lo quería comentar porque hemos naturalizado muchas cosas y tampoco es natural ni normal que, si mucho menos normal y natural es que un ministro de Economía, un presidente del Banco Central vaya a un canal de streaming, mucho menos natural y normal es que un presidente de la Nación vaya a un canal de streaming de Fantino, se me escapó. Mucho menos a jugar con un muñequito haciendo de ventríloco. El muñequito se llamaba Termito, y haciendo de ventríloco y con el uniforme de YPF. Que dicho sea paso, YPF sacó a la venta el uniforme. Está tan desesperado Marín por recaudar unos mangos que sacó a la venta. Yo no tengo pensado ir a comprarme un mameluco de YPF, digamos. No me suena una operación de marketing muy exitosa. Bueno, digo, esto pasó hace poquito en el programa de Fantino, y ya lo comenté aquí en la radio, y están los videos subidos en las redes, obviamente, y está en el canal de YouTube, la grabación, si lo quieren ver, imperdible, porque es un sketch de Capusotto, literal, interpretado por el presidente de la Nación. Así que, diría nuestra querida Karina Olga, lo dejo a tu criterio. Ausentismo, y pasamos un poquito a la política. El gran drama de las elecciones, y disculpen que uno suene reiterativo porque lo he comentado muchas veces, pero no deja de ser un dato que no es menor. El dichoso porcentaje de ausentismo, cuánto va a ser y a quién beneficia. Bueno,
En las elecciones en la provincia de Buenos Aires, hablemos, el de Corrientes es imposible medir, yo ya lo comenté aquí, en Corrientes no hay encuestas, no hay... está tan africanizada la política correntina, de África subsahariana, ¿no? Que no ni encuestas hay. No hay encuestas serias dando vueltas, son todas encuestas truchas de las redes, de operadores berreta, del oficialismo, del no oficialismo, lo que fuera, que no hay nada. Entonces tampoco se puede saber cuál va a ser el porcentaje de ausentismo, pero Corrientes no vive en una galaxia aparte, con lo cual presuponemos que más allá de que sean elecciones ejecutivas, va a haber un nivel de ausentismo bastante alto también en la provincia. Menor que el que va a haber en las elecciones legislativas, obvio, en la provincia de Buenos Aires, pero yo entiendo que aquí vamos a estar en un nivel de ausentismo que va a ser superior al 30%, lo cual es altísimo. Pero es una intuición, repito, no hay manera de tener información, porque no hay información fiable de ninguna naturaleza, de ninguna. Ni se molesten en mirar los diarios de Corrientes y todo lo demás, porque, digamos, el nivel de porquería y de pasquín que hay ahí, digamos, no sirven absolutamente para nada, así que tampoco saben distinguir entre sujeto y predicado, con lo cual te duelen los ojitos cuando lees, porque escriben tan mal, pero tan mal, pobrecito, que ni se gastan. Así que, nada, no hay información confiable. Pero, repito, se presupone que el ausentismo también va a ser importante acá. Y los ausentismos siempre favorecen a los oficialismos, siempre, por una cuestión obvia. Los oficialismos, en cualquier lugar, el de acá, el de la Nación, el de la provincia de Buenos Aires, el que fuera, tiene capacidad de movilización. Y moviliza sus cuadros, moviliza sus estructuras, a sus punteros, como se le dice en la jerga. Bueno, esto va a pasar, obviamente acá, y va a pasar en la provincia de Buenos Aires, claramente. Y hablando de la provincia, se estima que en la provincia de Buenos Aires el ausentismo puede ser superior al 40%, altísimo. Es decir, que va a ir a votar algo así como no mucho más del 60% del padrón. Yo pienso que puede llegar a ser peor inclusive que eso. Que va a ser un ausentismo muy, muy pronunciado, porque repito, la gente está harta, repodrida, es una elección que no le importa a nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Así que los intendentes igual del conurbano, sobre todo, van a tratar de movilizar su estructura y todo lo demás, porque se juegan, en cierto sentido, sus respectivos mandatos, porque se renuevan los consejos deliberantes, entonces hay una cuestión de gobernabilidad. Ellos no votan intendentes, votan solamente concejales. Pero, repito, la mayoría se juega la gobernabilidad en los consejos, todo lo demás se supone que van a movilizar las estructuras. Ahora, de ahí a que la gente vaya a toda a votar, hay una larga distancia. El ausentismo, repito, a priori, siempre beneficia a los oficialismos, siempre. ¿Sí? Porque se supone que la gente independiente es la que dice, estoy podrido, no quiero ir a votar. Como una expresión... no estoy haciendo una crítica, me parece una expresión absolutamente sana del rechazo a toda la secta política demoníaca que nos gobierna. Me parece una expresión absolutamente sana. No estoy diciendo que esté mal, para nada, al contrario. Si ustedes me preguntan a mí, no veo ninguna razón de ser por la cual el voto en la Argentina es obligatorio. ¿Por qué? ¿Por qué nos obligan a ir a votar? ¿Por qué? ¿Qué es un deber cívico? ¿Qué? Deber cívico es ir a consagrar para que esta gente nos gobierne, digo, en todos los niveles y todos los espacios políticos se le ocurre. ¿Ese es un deber cívico? ¿Por qué me tienen que obligar a convalidar un sistema en el que no creo? Bueno, lo dejo simplemente para que lo piense la querida audiencia, pero hay muchos países que tienen, Estados Unidos, por ejemplo, el voto no es obligatorio. Chile el voto no es obligatorio. En Uruguay me parece que no era y lo cambiaron, no recuerdo ahora, pero en fin, no me parece justo que te tengan que obligar a votar, porque hay gente que primero no le interesa y hay otros que no nos gusta convalidar esto. En fin, así que el ausentismo va a ser probablemente el gran protagonista, y esto, y redondeando un poco la idea, y sin irme por la tangente, no deja de expresar un problema mucho más de fondo, que en algún momento algún iluminado
que espero aparezca, va a tener que empezar a resolver, porque está, insisto, esta cuestión del ausentismo no es un detalle menor, está mostrando que hay una enfermedad terminal de fondo del sistema. Hay una enfermedad terminal de fondo del sistema. Si tenés un 40% del electorado que de alguna u otra manera no cree, no voy a decir que no cree en el sistema porque no puedo trasladar eso, pero por lo menos no cree importante ir a validar al sistema yendo a votar, bueno, evidentemente hay algo que está mal y que van a tener que prestar claramente atención. Hablando del sistema, los candidatos empiezan a dar la danza de nombres de candidatos en la provincia de Buenos Aires por el peronismo, por el general Perón, por el kirchnerismo. Y bueno, los nombres, imagínense, son muy atractivos. Mínimo aparentemente ha dicho que no, lo cual es una lástima porque no voy a poder disfrutar. Estoy hablando de las elecciones nacionales, ¿no? Las de las provinciales ya están todas listas. Dicho sea paso, hablando de listas, el 17 cierra el plazo, ahora el día el 16 a la noche. Mañana a la noche cierra el plazo de presentación de listas para las elecciones nacionales, las de octubre. Bueno, lo cierto es que sonaba el nombre de Máximo como candidato a diputado nacional o senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Aparentemente no vamos a poder disfrutar de las dotes oratorias y de las cualidades de estadista de Máximo Kirchner y bueno, no se va a presentar. Alguno en el oído le ha soplado que no jode a nadie y que más bien sí jode, es decir, tiene muy mala imagen, muy mala intención de voto, etcétera, así que le han recomendado que haga un pasito al costado nomás y no se presentaría. Bueno, y en su lugar va Tayana, ¿sí? Por lo menos Tayana es monto en serio, digamos, se agarró fusil, es compañerito de la burra y ponían bomba juntos. Buena gente toda, ¿no? Los montos, toda buena gente, espero que se mueran pronto, todos. Los poquitos que quedan, que no quede ninguno vivo. Digo, me hago cargo de la que corresponde. Buena gente ella. Así que Tayana, que fue ministro de Defensa. Nada más apropiado que poner un ministro, un terrorista montonero como ministro de Defensa, ¿no? Nada más apropiado que poner una montonera como Bullrich como ministro de Seguridad. Todo perfectamente coherente en este país, ¿no? Bárbaro. Impecable. Bueno, en fin. Tayana sería uno de los candidatos. No tienen gente, y hablando en serio, ya no tienen gente, no saben a quién poner. Tayana, que no calienta a nadie, además porque encima hasta es poco conocido. Uno lo conoce porque conoce al enemigo. Claramente, y Tayana es el enemigo, porque fue montonero. Está claro, ¿no? Así que, bueno, Massa ha dicho que no también. Massa, que es más vivo que el hambre, sabe que no es el momento para inmolarse en una candidatura que tampoco representa nada, porque va a entrar, ¿y qué le importa más a entrar o no entrar? Si no es el momento ahora. Así que bueno, algún Tayana, algún ganso de la vida van a encontrar para poner en las listas, pero la verdad que no tienen nombres, no tienen a quién poner. Qué sé yo, la pondrán a Malena Galmarini, no creo que acepte. Es penoso la situación del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, digamos. Penoso es poco, no tienen a quién poner. El oficialismo nacional tampoco brillan por las estrellas, ¿no? Calculen que Espert va a ser el candidato a diputado nacional. Esperpento, el hombre que bardeaba a Milei a más no poder, ahora amigo, pero bardeaba con barbaridades, ¿no? El hombre que promocionaba a la rata como Larreta, Horacio Rodríguez Larreta, como candidato a presidente de la Nación, bueno, ahora candidato a diputado número 1 por la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, tienen algunos nombres ahí más o menos conocidos para poner, por lo menos el oficialismo, la verdad, todos mal conocidos, pero bueno, van a ir toda esta bandita ahí. Aparentemente pondrían algunos de los despechados de la Fuerza del Cielo, digamos, de la banda de Caputo Junior, me estoy hablando, en algunas listas a nivel nacional,
para dejarlos conformes, ya que les sacaron todo en la lista de la provincia de Buenos Aires y pusieron todos kirchneristas, los de la Libertad Avanza, así que ahora aparentemente les darían algunos lugares. Son especulaciones, igual no hay nada definido, o por lo menos no se filtró nada. Lo único que se sabe es que Lady Cabernet, Bullrich, va a ser candidata a senadora o diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires, perdón, y por la provincia va a ser experto. Pero no hay más números que eso. El resto no. Obviamente, Ritondo, Santilli van a ocupar algunos lugares. Eso está claro. Algún que otra figurita del PRO lo van a poner en algún lugar y demás, pero no hay nombres todavía. Y se tiene que definir ya, mañana. Así que seguramente el lunes vamos a estar dando las novedades, quiénes son las luminarias que van a integrar las listas del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires y de la Libertad Avanza. También allí en la madre de las batallas, que es, repito, la provincia de Buenos Aires. Pero en este caso estoy hablando de las listas nacionales para las elecciones de octubre. Es tan difícil explicarle a la gente el quilombo de votación que tenemos en la Argentina, porque es un quilombo al cual nos somete a propósito, la secta política que nos gobierna. A propósito, nos someten a este tipo de escarnio de votación. Hablando de nombres, bueno, muy divertido. Ayer, informándome un poquito, como Dios manda, parece que le encontraron una pareja a el amigo Spert en la provincia de Buenos Aires. ¿Quién sería su segunda candidata? Ustedes saben que por esta ley de cupos estúpidos tiene que venir un hombre y dos mujeres atrás, no sé, esta reverenda estupidez de la inclusividad con la cual nos envenenaron. Gracias a Dios uno está libre de ese veneno idiota. No hay nada más imbécil que un cupo, porque yo estoy obligando a poner a una mujer cuando en ese lugar podría haber un hombre más capaz, o viceversa. No hay que poner cupos a nada, la gente se tiene que ganar el lugar por la capacidad que tiene, punto. Ningún cupo de nada. Ningún cupo ni de mujeres, ni de trans, ni de ninguna de esas estupideces. Así que, dicho sea paso, este gobierno que daba la batalla cultural, no sé qué están esperando para sacar todas esas reverendas estupideces de los cupos. Bueno, en fin. Pero como lo tiene que acompañar una mujer, el amigo Esperpento, parece que han buscado algunas estadistas allí, en fin, nivel Catalina la Grande, más o menos, de Rusia, ¿no? Bueno, Karen Reichardt, la gente joven obviamente no la va a conocer, dotada ella físicamente, muy importante, sobre todo en la década del 90, una bomba era, ¿no? Karen Reichardt, para ser bien clarito, una vedette así, mononeurónica, no, media neurónica, digamos, ¿no? No tiene nada en la cabeza, pobrecita, como Dios manda. Y bueno, y va a ser aparentemente la candidata a diputada nacional que va a acompañar a Spert, ¿sí? Porque es fanática libertaria ella. Es de River, sí, esa es la parte buena. De Karen Reichardt, sigue siendo una mujer muy linda y hablando en serio, ya una mina más grande, ya 50 y pico de años. Así que sería la candidata a diputada nacional por la Libertad Avanza en segundo término, con lo cual se confirma esta vieja teoría que esbozamos aquí modestamente en nuestro programa de la aptitud felinesca de la Libertad Avanza por la búsqueda de gatos, básicamente, para integrar sus listas y lo demás. Digamos, yo tenía un querido profesor que decía, una es coincidencia, dos es casualidad, tres es ley, ¿no? Si uno ve primero un gato, después dos, listo, tienen predilección por los gatos. Así que va Karen Reichardt allí a integrar aparentemente la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires para las elecciones de octubre. Sigue muy complicado el tema, y esto sí ya es muy serio, muy serio, la situación de las Fuerzas Armadas y de sus obras sociales. El IOFA está prácticamente, nadie le importa porque al argentino promedio no le importa nada su Fuerza Armada, y es bueno recordarlo, y así nos va. Así nos va, que somos un paisucho bananero de cuarta, porque no nos importan nuestras Fuerzas Armadas. El quilate de los países se mide
por el aprecio que tienen por sus Fuerzas Armadas. Cuando no tienen aprecio por sus Fuerzas Armadas son una porquería. Así de simple. Clarito y cortita la bocha. Nada más que agregar. Petri, el ministro de Defensa, tendría que estar colgado de una parte de su anatomía, no precisamente la cabeza, flameando en Plaza de la Victoria, por inútil, porque es un perfecto inútil. Tiene un perfectísimo inútil el ministro que nos puso la luminaria que tenemos de presidente de la Nación. Tiene a las Fuerzas Armadas sumidas sin obra social hace 2 años, desde que asumió. Es un problema, es cierto, previo, pero que él lo agravó. Lo agravó. Una vergüenza. Una vergüenza. Hay personal militar que se está muriendo literal por falta de atención médica.